Pero muy buenas tardes, muy buenas tardes. Saludo a Ana Francis Moore, bienvenida, diputada, escritora y reina chula. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Qué gusto. Saludo también a Fernando Rivera Calderón, músico, escritor, actor de cabaret y juglar. Hola, Marta Olivia, hola Ana, Horacio, aquí traigo bajo control al chango del machismo que invito a todos los hombres a que lo mantengan a raya, que lo saquen y lo vean, lo observen y lo pongan a juicio ante su propia conciencia. Sobre todo, muy bien, gracias. Horacio Franco, flautista y director de Capella Barroca de México, bienvenido. Qué gusto que estés aquí con nosotros, Marta Olivia, siempre con mi respeto y pues mi consideración siempre para ti como una gran periodista que eres. Y hola, mis queridos amigos preciosos de la mesa. Siempre es un reto estar aquí con Astillero, pero sobre todo en esta mesa, la mesa del más allá, y yo, a temblar se ha dicho, la mesa del más allá. ¿Cómo ven los mensajes de las candidatas y el candidato? Le tenemos a Viviana Palazuelos también por ahí de filtrado. ¿Cómo han visto estos mensajes del 8M y las posiciones de cada una, Ana Francis? Pues mira, yo te vengo manejando más a la candidata y los candidatos de la Ciudad de México, porque pues los observo más de cerca. Y pues es un momento bien interesante porque ayer estuvieron circulando en las redes sociales estos mensajes sacados de una conversación de Santiago Taboada con otros tantos de su mismo grupo que se hacen llamar los Ocean, que han gobernado la alcaldía Benito Juárez desde Jorge Romero. Y que son unos mensajes, Marta, ay Dios mío santo, que ya sabemos, o sea, que sabemos que existen, en fin, que han sido escándalos en muchas ocasiones, pero así de apostando a la secretaria y dice, o sea, todo mal, es que cada dos líneas dicen una cosa en referencia a meter o sacar su pene en algún lado, o a que el otro no lo puede meter en ningún lado, o a que el otro le gusta meterlo ajá. Es una cosa tan misógina, tan homofóbica, tan horrorosa. Entonces, me parece que sirve este asunto en los mensajes como para recordar quiénes son, porque claro, ahorita todo el mundo dice, ay, las mujeres y su lucha, y yo estoy con ellas, y la igualdad, y las hilachas, pero en los hechos, pues es importante revisar la historia de las personas, y en los hechos es importante recordar que el PAN, que la derecha, que los conservadores, aunque se pongan su pañuelito morado, porque el verde no se lo ponen porque se les hace así, porque el verde significa por el aborto, pues siempre han estado en contra de nuestros derechos. Entonces, creo que Maynes tiene me acuerdo de su nombre, creo que Maynes tiene un discurso mucho más correcto, el Partido Naranja tiene un discurso mucho más correcto, en los hechos a saber quiénes son, porque todavía sigo sin comprender. Y bueno, pues, ¿qué te digo de Clara Brugada? Ayer presentó al comité de mujeres que la acompaña en su campaña, que cada una es más fregona que la que sigue, y dio un discursazo, pues porque ella viene del movimiento feminista, porque es parte de, porque lo entiende, porque es la primera que puso en práctica el sistema público de cuidados, que es una cosa que cuesta trabajo entender hasta que la ves. Entonces, pues sí hay diferencias abismales, ¿eh? Bien. Fernando Rivera, ¿has tenido oportunidad de ver los mensajes, lo que dice Claudia Sheinbaum, lo que dice Xóchitl Gálvez al respecto? ¿Qué has visto al respecto? Estás en mute. Micrófono. Perdón. No he visto mucho lo que tiene que ver con el día en específico, es decir, el día de hoy, pues he estado siguiendo más bien a la calle, pero sí he venido siguiendo el discurso, pues que han venido dando desde que arrancaron las campañas y desde antes de eso. Me parece que el discurso de Claudia todo el tiempo, no es que integre el discurso feminista ya a principios de marzo y lo saque de su discurso a finales del mes. Creo que todo el tiempo ha estado ese discurso y el empoderamiento real de las mujeres ejerciendo el poder, como
platicaba hace poco con Alina Duarte y con Blanca Salces, ya la pelea, afortunadamente en este momento ya no es de que hay una mujer compitiendo por un puesto de elección, votemos por ella porque es mujer. Creo que estamos pasando a una etapa donde hay muchas mujeres en puestos de elección popular, cosa que es de celebrarse, pero también ya entonces podemos decidir cuál es la mujer que coincide más con la idea que tenemos del país que soñamos o que imaginamos. En ese sentido, yo veo el feminismo de Xóchitl o la postura de Xóchitl ante las mujeres, pues muy a contentillo de los hombres que están patrocinando su campaña, lamentablemente. Hace poco le preguntaron sobre el aborto, sobre el derecho de las mujeres sobre su cuerpo, y dice, bueno, yo no estoy de acuerdo en que se encarcele a ninguna mujer, pero no es momento de debatir esto y no creo que sea el tiempo. Y le batió la pregunta cuando creo que ninguna mujer que haya dado la lucha en las calles durante las últimas décadas por ese derecho regatearía manifestar su postura, porque vaya que ha sido un derecho muy, muy difícil de lograr para todas las mujeres y que sigue en riesgo en todos lados, ¿no? Entonces, sí creo que esas dos posturas que tenemos, de un lado, de las candidatas de Morena, porque el discurso de Clara también me parece que es tremendamente feminista y que es a mí me gusta mucho la propuesta que ella tiene para el apoyo, el desarrollo y la equidad de oportunidades para las mujeres en la Ciudad de México. Y sí creo que el discurso de la derecha pues no avanza en ese sentido, y si bien su representante está abanderada o se autonombra una feminista, como también se autonombra trotskista y como también se autonombra muchas otras cosas más que no ejerce en la práctica, pues creo que está muy claro. Ya la verdad de Palazuelos, yo creo que lo hace a propósito. No sé si pensaste hoy, Ana Francis, pero todos los hombres de esta época sabemos, hasta los más anquilosados y naftalinosos, Sí, que no se felicita a las mujeres el Día de la Mujer, que es una que cosa. saben los básicos, ¿no? Lo sabe Saben los básicos. Palazuelos. Creo que lo hace para hacer lo único que le sale bien, que es provocar, que es hacer enojar a la gente decente como nosotros. Vaya que lo hace muy bien. Vamos a pedirle a la producción para que nos ponga de Palazuelos y que Horacio Franco sea, por favor, a ver, adelante. ¿Podemos poner el video? Sí. El tuit, para empezar, lo que dice, ¿no? Felicito a las mujeres, pero más me felicito yo. O sea, más me felicito yo por tenerlas. Ándale. Ahí está. Es lo que dice el candidato. Producción, queremos, a ver, podremos a ver, ok, no se puede poner el video, solamente ahí está. Pero, Horacio Franco, ¿qué te parece? Felicitémoslas a ellas, pero yo soy la estrella. ¿Qué tal la foto de la ciudad? Sí, no, está tremendo. A mí me parece, Marta Olivia, queridos colegas y público, que cuando usas cualquier ideología, cualquier término para lucrar y no asumes en realidad tu actitud de feminista, de gente de izquierda, de librepensador o de conservador, todos los días y eres congruente con esa ideología, pero no por lo que dices, sino por lo que haces, no por lo que manifiestes, sino por tu vida real, ¿no? Entonces, para mí eres como ser humano un fracaso, ¿no? Digo, ahorita se me ocurrió que Xochitl Gálvez es de veras, es católica, abortólica y troscana, ¿no? De veras, porque en verdad, sí, es que de plano, o sea, porque sí lo ha dicho, es abortólica y es troscana, ¿no? Y católica, y todas esas contradicciones en un ser humano, me parece que finalmente no estás buscando, o más bien, no te estás encontrando a ti mismo, en primer lugar, como ser humano, y no, finalmente, aún las gentes más de izquierda, que se dicen izquierda, que no son congruentes con una verdadera filosofía y llevar a cabo un libre pensamiento progresista todos los días de tu vida, pues estás simplemente engañándote y tratando de engañar a los demás. Ayer vi una foto
que me choqueó mucho porque vi varios amigos de la comunidad LGBT con Santiago Taboada. Yo a Santiago Taboada siempre me cayó muy bien cuando era diputado constituyente, que estábamos ahí en la deliberación de la Constitución. Siempre fue muy amable conmigo, me cayó muy bien, era el presidente de la Comisión de Cultura, dijimos que nunca nos reunimos, que le hicieron Comisión de Cultura además, que fue un fiasco eso. Pero finalmente siempre fue muy amable conmigo y claro, obviamente nunca vas a saber cómo piensa por ser amable contigo, pues, ¿no? Pero ayer que veo una foto y que luego saca Hernán Gómez en su portal una declaratoria donde manifiesta la hipocresía de un personaje así como Santiago Taboada, ¿no? Contra el cual yo no tengo nada porque a mí no me ha hecho nada, pero en el sentido de ver cómo Hernán Gómez le saca sus trapitos al sol, donde, por ejemplo, ¿no? Estaba con la comunidad LGBT por decir una cosa de lo que dijo Hernán Gómez, ¿no? Y muy oriundo con él, con muchos amigos míos, conocidos míos, ¿no? Y con Álvarez y Casa, creo que sí era Álvarez y Casa, pero pues dice Hernán Gómez, ¿cómo es posible que una persona así haya votado en contra con el matrimonio igualitario? Pues no, porque finalmente es panista, o sea, tú eres panista, eres conservador, eres católico, o sea, tienes que ser congruente con eso, dijéramos, ¿no? Aunque finalmente un católico como el Papa, ¿no? Líder de la Iglesia Católica, ya reconoce que los gays merecemos un poco más de respeto y de consideración y de amor como cualquier otro ser humano, pues se me hace raro, o más bien ya no es congruente que una persona de derecha no avale y no apoye la cuestión del matrimonio igualitario. Yo puedo decir que Santiago Taboada ha evolucionado, por ejemplo, ¿no? Pero, pues mira, yo no sé, también con los ya hace 10 años, ¿no? Con los chats de la BlackBerry, que también lo sacó Manuel Pedrero y lo sacó el mismo Hernán Gómez, ¿no? Donde cosifica a la mujer de una manera tremenda, pues, ¿no? Y luego se dicen feministas, no, eso es lo que yo no estoy de acuerdo. O sea, el usar una bandera que no es la tuya como para enarbolar o enarbolarte a ti mismo en un día como este. Si vas a ser feminista, si vas a considerar que las mujeres son iguales a ti, las consideras en la vida diaria, las consideras en todo tu quehacer diario, no en estas cosas de nada más de farol, ¿no? Claro. Hay una imagen que circuló ahí en redes sociales que decía, si te sientes depre o triste, acércate a un candidato. Ahorita andan ávidos de abrazos, besos y fotos. Y por eso, ahora mismo esa avidez se demuestra con estas posiciones que a veces no son tan reales o tan auténticas. Vamos a ver las imágenes que tenemos hoy de de las dos candidatas y el candidato, de qué es lo que se posicionan en este sentido. Ahí está Xóchitl Gálvez, permítanme. La acercamos un poquito, producción, porque yo estoy medio cegada. Necesitamos un nuevo pacto entre hombres y mujeres donde nos respetemos mutuamente. Les mando mucha fuerza a todas las que marchan hoy por el 8M. Ahí está, es lo que dice Xóchitl Gálvez en este video. Vamos ahora con Claudia Sheinbaum. Esto es lo que dice. Tengo claro que no llego yo. Llegamos todas, llegamos con nuestras ancestras y con nuestras hijas. Tengo claro que me va a corresponder luchar también por las mujeres de México, es lo que dice ella. Y nos vamos con Jorge Álvarez Maínez, que dice, no se necesita esperar a las elecciones para avanzar en agendas fundamentales como el sistema de cuidado. Hay que votarlas ya. Y vamos a las imágenes. Dice, justicia con perspectiva de género, salud reproductiva libre de violencia, aborto y maternidad libre y segura, establecer parámetros para la sanción de violencia institucional, educación para la prevención de la violencia, el que sigue, justicia libre de roles de género, centros penitenciarios respetuosos de la identidad de género, paridad de género en el servicio exterior, autonomía de las mujeres en las políticas públicas y la que sigue.
asegurar la equidad de género en sociedades cooperativas, disminución de la brecha salarial, desarrollo y competitividad con perspectiva de género, ambiente laboral libre de acceso, hostigamiento laboral y sexual en los centros de trabajo. Dice, si todas las bancadas votan a favor, podemos mejorar la vida de todas las mexicanas. De entrada, déjenme meter mi cuchara, yo lo que veo en cuestión de mercadotecnia y presentación, la de Movimiento Ciudadano, pues sí, tiene bastante estructura. Ahora hay que ver si sus gobiernos, con Alfaro en Jalisco y con Samuel García en Nuevo León, pues han sido congruentes. Ese es mi primer aporte. Ana Francis, ¿qué viste tú? Pues lo primero que veo es que piensa que es un asunto, o sea, me parece que es una buena campaña para un legislador, pero no para un presidente, porque no, es decir, el votar o no, yo pienso que hay que votar el asunto de la ley de sistema de cuidados en lo federal, en lo local, etcétera, pero eso no te impide llevar a cabo muchas cosas, lo cual nos deja claro que desconoce del tema, aunque es probable que este tema se lo haya enmarcado muy bien Patricia Mercado, que ves que ella dijo, ya les dejé la tarea hecha, ya dense. Porque no necesariamente es solo un asunto legislativo. El Instituto Nacional de las Mujeres lanzó hace unos, ¿qué? 6 meses, un mapa del sistema de cuidados. Es decir, hay muchísimas cosas que ya existen. Hay que ganarlas en una mejor estructura y hay que aumentar un montón de cosas. Es decir, un sistema de cuidados, para entenderlo de manera más fácil, es desde que naces hasta que te mueres, tienes que estar cuidada en tus distintas necesidades y momentos de vida y circunstancias. A eso es a lo que habría que aspirar. Entonces, ir poniendo, digamos, los distintos puentes para que al final sea un solo camino. Eso al final del día sería un sistema de cuidados. Si tenemos, por ejemplo, la beca para empezar, que es desde el kinder hasta la secundaria, bueno, ahora vienen tanto a nivel federal como a nivel local esta propuesta de 0 a 3 años de cubrir con un apoyo, etcétera. En fin, esta idea del mínimo vital, es decir, que todas las personas tendrían que tener por lo menos un mínimo vital de ingreso para salir de la pobreza extrema y para mejorar las condiciones en general de las personas. Entonces, está muy correctito lo de Maynes, nada más que está como enfocado en esta idea de que la ley es Shazam. Tú pasas una legislación y bolas. Y está chistoso que no entienda que luego los tiempos legislativos son complicados, son lentos, no necesariamente porque se estén agarrando del moño, sino porque toma un montón de tiempo revisar una ley, revisar una reforma, etcétera. Y dice todo lo que queremos escuchar, pues, ¿no? En efecto, creo que lo tiene bien estructurado, como dices. Hay un punto interesante que hace la doctora Sheinbaum y que es interesante porque lo sostiene incluso en días como hoy, en donde podría decirlo de otra manera, que tiene que ver con la desigualdad social, pues, ¿no? Que todo el tiempo lo que está diciendo es, no hay feminismo que no mire la desigualdad social primero, pues, ¿no? Y ese es un asunto central de la agenda de las mujeres y la agenda de Claudia. Y luego, por otro lado, Xochitl dice que ya no nos peleamos los hombres y las mujeres. Esa discusión está absolutamente superada desde hace un montón de tiempo. Ya estamos en otro lugar, como bien decía hace un ratito Fernando. Ese no es el punto. El punto es la serie de desigualdades estructurales. Esto no se resuelve si los hombres y las mujeres nos dejamos de pelear. Las personas nos peleamos. Esto se resuelve atacando en las estructuras de desigualdad que se conoce como patriarcado. Entonces, pues imagínate tú, entender que el problema es que los hombres y las mujeres, porfis, ya nos llevemos bien, pues es tantito corto de miras. Bastante, un poco. No podemos dejar de hacer notar que quizás lo más feminista que ha hecho Jorge Álvarez Maínez es haberse quitado el apellido paterno. No sé si ya se dieron cuenta que su campaña ya no es Álvarez, ya es Maínez. Claro, lo hizo por mercadotecnia, ¿Sí? en realidad, pero me parece curioso que, pues que siendo un hombre realmente poco conocido, a medio camino se cambia el nombre, pero bueno, pues le hizo honor al apellido materno. Y justo eso. Pero es para que ya nos acordemos. Sí. Sí, porque, bueno, dentro del 6-7%, pues aunque sea que le aumente un poquito, pero me parece desafortunado porque negar tus orígenes
negar no sé, me causa un poco de ruido. Fernando Rivera, ¿qué ves en las imágenes y en estos mensajes del 8M de los candidatos? Ay, pues bueno, veo por un lado pues el oportunismo tradicional que se da en estos días, pero yo sí quisiera hablar un poco de lo que dijo Claudia Sheinbaum en su discurso, que justo es lo que acabas de mencionar ahora, Marta, pero que lo dijo en su discurso de inicio de campaña y que a mí la verdad cuando lo escuché y creo que si a mí me enchinó la piel y me sacó unas lagrimitas, me imagino lo que ha de haber sentido Ana Francis o todas mis compañeras que han estado luchando, o mis compañeras de otra generación, incluso Marta Lamas, Yolosóchitl Casas, feministas que han luchado desde tiempos verdaderamente muy duros, y escuchar a la candidata que probablemente sea la próxima presidenta de México decir, no llegué yo, llegamos todas. Híjole, no sé si comparte esa emoción, yo creo que sí, porque no es mera retórica, lo está diciendo de a de No, veras, está llegando, no es sé si en serio. la mañanera de hoy, por citar un ejemplo, creo que fue una mañanera histórica, ¿no? Estaban casi todas las mujeres del gabinete presentes, cada una desde su muy particular estilo y de su historia, diciendo lo que significaba ejercer el servicio público en un cargo de tan alto nivel y cómo en esta administración es donde se concentra la mayor parte de servidoras públicas que han llegado a esos cargos en toda la historia de este país. Yo creo que lo que viene tiene que ser muy bueno para las mujeres mexicanas. Hay un gran horizonte y hay muchos años de lucha que yo veo que se empiezan a cristalizar ya en políticas reales, en leyes, bueno, en voces activas y presentes como la de mi querida Ana, como la tuya, Marta, voces que están todo el tiempo ya incidiendo en la realidad de una manera increíble. Yo nunca olvidaré hace muchos años cuando era un adolescente y escribía los editoriales del periódico El Nacional, siendo un imberbe que estaba entrando a la universidad, que justo me pidieron para el 8 de marzo de 1990 o 91 escribir un texto sobre el Día de la Mujer, y supongo que comencé como Palazuelos hoy en el 2024 felicitándola. No, Fernando, tú nunca has sido como Palazuelos. Por favor, no me hagas eso en mi imaginación. No, Tú nunca has sido como Palazuelos. ¿Color naranja? No, amigo, no. No era naranja tampoco, amigas. Pero bueno, la cosa es que todos, nadie nace sabiendo, nadie nace teniendo esta conciencia. Al contrario, crecemos en un sistema que nos sigue formando de manera machista. A mí me da mucha risa ver hoy canales de televisión como el Canal 6 de Monterrey, donde promueve la familia y los derechos humanos, y hoy todos están de morado y todo, pero pues en la noche tienen un programa que es como un table dance, en vivo. La sección del clima. La portada del TV Notas, ¿vieron la portada del TV Notas? Bueno, pues es que seguimos. Es que no, por favor. Esa pedagogía machista. Entonces hay que desaprender, hay que volver a aprender, y creo que los hombres tenemos que tener esa disposición. Yo agradezco mucho a mis maestras y por eso hoy cito a Yolosóchitl Casas Chouzal, feminista ya de largo aliento, que pues fue parte del equipo que formó Triple Jornada, este suplemento feminista pionero en la jornada hace ya finales de los 80, a Marta Lamas, y a todas por supuesto, a mis queridas reinas chulas, que además de mis amigas también han sido mis maestras y unas compañeras de lucha increíbles. Gracias. Justo, fíjense, déjenme meter mi cuchara. En Matamoros, Tamaulipas, yo siendo corresponsal de la jornada, sí, a los 21 años, invitamos a Sara Lovera en ese tiempo que todavía era doble jornada antes de ser triple jornada. Ya no estamos destapando aquí con la edad, ¿verdad? Pero bueno, ya empiezan a hacer cuentas. Horacio Franco, ¿son feministas de closet las candidatas y el candidato? Híjole, es que otra vez, fíjate que a mí me cuesta mucho trabajo encasillar a alguien porque se diga o porque lo anuncie no, yo prefiero realmente encasillar o ponerle el mote de feminista o de proactivo por la mujer a personas bueno, con el mismo dicho de Claudia Sheinbaum, por ejemplo, todas estamos, voy a gobernar para todas, o sea, voy a hacer un gobierno de mujeres, para mujeres, ¿no? También. El mismo gabinete del presidente, pues es que por sus actos los conocerás, o sea, el mismo gabinete igualitario
que es uno de los 13, me parece, de los 13 nada más a nivel mundial, ¿no? Un gabinete de hombres y mujeres, y que ojalá después sea un gabinete también con gays y con trans, también ahora sí ya sería mucho más inclusiva la cuestión, mucho más, sobre todo con los trans, ¿no? Bueno, es otra parte muy importante de la diversidad sexual y que en un momento dado han sido excluidos y han sido siempre, pues, soslayados de una manera a veces muy brutal y a veces muy poco congruente y a veces muy poco progresista, por mucha gente, también de izquierda, ¿no? El mismo presidente López Obrador aprendió a convivir y a reconocer los derechos de las mujeres y de la comunidad LGBT, porque antes no era una persona, sobre todo con nuestra comunidad LGBT, no me dejará mentir Ana Francis, pues que nunca apoyó mucho como jefe de gobierno, o sea, no estaba en contra, obviamente, porque es una gente de izquierda, y ahí me gusta la congruencia de López Obrador con eso, pero tampoco cuando las sociedades de convivencia, gracias a una gestión que hizo ahí Norberto Rivera por los Jurito, no se hicieron en 2003, sino se probaron mucho después, ya que se había ido López Obrador. Mucha gente de la comunidad LGBT, entre ellas, obviamente, Noé Uranga, la diputada que promovió estas leyes de sociedades de convivencia en ese año 2003, donde yo fui con mi marido la primera pareja que nos convivenciamos simbólicamente, porque todavía no se aprobaban ya por la Cámara, ¿no? Por la Asamblea Legislativa, pero en un momento dado, López Obrador, le puso un alto, ¿no? Porque yo estaba ahí en esa sesión donde se iban a aprobar, los mismos panistas se salieron ese día para no entorpecer, porque hasta me dijo a mí el Pancho Cachondo, miren la doble moral de los panistas, ¿no? Yo pertenezco a un partido mocho y conservador, Horacio, pero por eso nos vamos a salir para que hoy tengan las leyes de sociedades de convivencia aprobadas, porque no queremos entorpecer, respetamos, pero no estamos de acuerdo. Dije, y PRI y PRD son mayoría, bueno, pues entonces ahí van a tener su ley hoy. Y fue por el presidente, por López Obrador, cuando era jefe de gobierno, que no se aprobaron, ya se iban a aprobar, pero bueno, se canceló. Hoy por hoy Andrés Manuel ha aprendido realmente también. Uno aprende como ser humano que la diversidad, la inclusión, el feminismo, el reconocer los derechos de las gentes pobres, o sea, tienes que ser congruente. Una gente congruente como Andrés Manuel, obviamente, no se va a echar para atrás con todo esto, ¿no? Y Claudio Sheinbaum tampoco. Y si en un momento dado cualquiera de ellos, por muy de izquierda que sea, le mete una puñalada por la espalda a cualquier comunidad trans, ¿no? Por ejemplo, que López Obrador, ya ven, hace poquito lo dijo, ¿no? De la diputada Selma, ¿no? O Salma se llama. Que al día siguiente pidió disculpas, ¿no? No, espérenme, no es un hombre disfrazado de mujer, no, es una mujer trans, pues, ¿no? Entonces, obviamente hay mucho que aprender y todo estriba, todo realmente se vuelca en una educación que aquí varias gentes del público también lo han estado señalando. La cuestión de nuestra educación en la casa, cómo la recibimos, cómo nos educan los padres, las madres en este caso y los padres también, para tener una visión mucho más periscópica, mucho más inclusiva hacia el feminismo, hacia las comunidades, las diversidades sexuales, etcétera, etcétera. Hace poquito, antier lanzó un tuit, Milei, sobre las aberraciones que era cualquier minoría sexual con todos sus símbolos eran una aberración y la única válida en este mundo es la heterosexual, ¿no? A lo cual digo yo, y mucha gente incluso Paola Migoya le dijo, ay, sí, así tiene que ser. Pues, perdónenme, pero una gente que ya se pasó a la izquierda, que apoya un dicho como el dicho imberbe de Milei, pues obviamente no sé qué tan de izquierda sea o no sé qué tan progresista. Por eso digo yo, aquí ya no es ser izquierda, ya no es ser derecha, ya no es ser feminista, ya no es ser ultraconservador, es cómo te conduces en esta vida para que tu proceder en la vida diaria como ser humano sea congruente con lo que tú eres y con lo que tú quieres. Así es, y justamente estamos viendo este tuit de Salma Luébano acerca del Día Internacional de la Mujer. Dice, celebramos la diversidad y la inclusión, reconociendo el papel crucial de las mujeres trans en la lucha por la igualdad. Como mujer trans, sé lo importante que es ser vista, escuchada y respetada. Así que esto es parte de lo que dice.
Juntas podemos crear un mundo donde todas las mujeres, sin importar su identidad de género, vivan libres de discriminación y violencia. Así que ahí está esto, el comentario que hacías. Ana Francis, ¿cuáles son los temas pendientes en la agenda de las mujeres que tienen las candidatas? Porque que todavía causa escozor o como que no, como que sí le entran, pero no le entran, ya no solamente por hoy, sino en esta agenda que ya han dado a conocer. Bueno, sin duda el asunto del aborto es un tema, pues, ¿no? Está legalizado en 12 o 13 estados de la República solamente. Tendría que estar ya no solamente legalizado a nivel nacional, sino despenalizado totalmente, es decir, fuera del Código Penal a nivel nacional, que tenemos la resolución de la Corte, etcétera, con lo cual las instituciones de salud federal tienen que prestar el servicio en cualquier lugar del país, lo cual en la práctica despenaliza bastante, o más bien legaliza bastante. Pero, pues, en ese tema yo creo que no lo vamos a escuchar y probablemente no sea, sí, creo que no lo vamos a escuchar. Es un tema difícil que de pronto te echa encima a mucha gente, un poquito sin necesidad de. Creo que hay dos, donde veo hay como dos visiones de proyecto. Uno que tiene, o sea, que como si el único tema fuera la violencia de que te maten, digamos, y otro que tiene que ver con el resto de las violencias que hacen que el feminicidio sea la máxima expresión. ¿Y a qué me refiero con todas las violencias? Es el cambio cultural, pues, que es en la parte del proceso en el que estamos. El cambio cultural que significa que dejamos de ser vaca, cabra, que me perdonen los animalistas con mi ejemplo, pero que dejamos de ser la propiedad animal o la propiedad, digamos, sí que me perdonen los animalistas porque seguro lo estoy diciendo pésimo, me tengo que educar en eso, pero bueno, que pases de ser la propiedad de alguien a que pases de ser como cualquier persona, ¿no? Y en ese proceso estamos, por eso hemos recordado, por ejemplo, esta semana, que hasta hace 25 años en la Ciudad de México tenías que pedirle permiso a tu marido para ir a trabajar, eso estaba en la ley. Y cosas así, ¿no? Cuando se divorciaban un hombre y una mujer, él se podía casar al día siguiente con alguien más, pero ella no, tenía que esperarse un año. Y yo te digo estas cosas y todo el mundo va a estar pensando, no manches, ¿pero qué? Es el siglo, o sea, el siglo pasado y hace re poquito, pues hace 20, 25 años. Entonces, pues han ido cambiando un montón de cosas. Entonces, la cuestión es, ¿el único problema que tenemos es que nos maten? Pues no. Porque además está inserto en un montón de otras cosas que tienen que ver con la violencia, que tienen que ver con la violencia en nuestra región, que tiene que ver con la violencia colonialista insertada en nuestra región, que tiene que ver con una lógica de violencia insertada en la cultura de guerra y un montón de cosas. Y otra cosa tiene que ver con todo el resto de desigualdades, ¿no? Desigualdad económica, por ejemplo. Y a mí la que más me gusta, porque es la que más me ha volado la cabeza, que es toda la suma de desigualdades que tienen que ver con el cuidado. Porque quién sabe qué, tú escuchas las canciones, te enamoras, ajá, tú y yo somos uno mismo y de repente ya estás lavando el baño toda tu vida y quién sabe qué pasó y ni te enteraste, pues. Para mí el reto fundamental es la violencia familiar, es todo lo que tiene que ver con lo que pasa dentro de nuestras casas. Y ese es un cambio cultural bien fuerte. ¿Cómo le entras desde el discurso? Pues, ¿no? Es difícil en un discurso, digamos, de campaña. ¿Cómo hablas de cómo te tienes que meter a las casas para convencer a los señores de que no son dueños de todas las señoras o de todas las personas, porque a veces son las señoras y los menores de edad, ¿sí? De convencerlos de que no son dueños de, y por lo tanto no pueden acosar, violar, disponer, limitar, coartar, etcétera, etcétera, a todas las personas que no son dueñas. Claro. Ahí es donde está perrón. Y ahí, y es convencer. Yo tengo listo siempre un mensaje ahí, ¿por qué no felicitar a las mujeres del día de hoy? Y todos los que me felicitan y mandan florecitas, ya lo tengo listo, 2, 3 versiones para decirles,
o sea, algo para que no vuelvan a felicitar, ¿no? Porque es felicidades, salvo a Maura Aro, que hoy cumpleaños, ella sí es a ella sí la podemos felicitar en ese sentido. A ella sí la podemos felicitar. Fernando Rivera, en este sentido de desigualdades y demás, ¿cuántas veces escuchaste la epístola de Melchor Ocampo? Estuvo desde 1870 y hasta el 2007. ¿Cuándo la escuchaste? A mí me la dijeron una vez, no sé por qué, pero bueno. Hasta el 2007. Todos errores, Marta. También te la dijeron, ¿verdad, Fernando? No, fíjate que yo justamente por desde muy chavo estar conviviendo con banda muy loca y muy bien informada, decidí cuando estaba muy enamorado de Claudia, quien con el tiempo pues nos convertimos en madre y padre de dos chamaquis hermosos y que ya son dos señores. La verdad es que yo no creía en dos grandes dogmas, ni en el Estado ni en la Iglesia. Entonces decidí casarme en el teatro. Yo me casé en el Centro de Arte Dramático ACE, que está en Coyoacán. Cadac. El CADAC, la escuela que formó Héctor Azar. Yo creo en el teatro, creía y creo en el teatro. Ese es mi pastor, el teatro es mi pastor, es mi dogma. Y la verdad es que el amor que tan increíble que teníamos en ese tiempo, Claudia y yo, pues la verdad no era para entregárselo ni a la iglesia ni al Estado. Yo no me imaginaba, y evidentemente no vivimos así. Cuando nos separamos tuvimos una separación, bueno, dura y difícil como todas, pero no haciendo ricos a los abogados, ni dándonos golpes de pecho con el curita de la esquina. Es decir, pues creo que también en cuestiones del amor, hay que inventar uno sus propias reglas de pronto, ¿no? Esto sin eludir, ojo, las responsabilidades y que se adquieren pues legalmente en cualquier unión, que no necesita uno estar casado por la iglesia ni o sea, hay obligaciones que se adquieren pues per se de la convivencia todos los días, y eso pues a eso no le rehuyo a que un juez me lea la epístola de Melchor Ocampo, que afortunadamente ya no la leen desde hace muchos años, y que bueno, pues tenía que ver con un concepto que quizás en esta mesa del más allá hay quienes nos escuchan piensen que pues tiene que ver con una visión del amor y de la mujer de otro tiempo, pero pues no, la verdad es que la mayoría de mis amigos siguen diciendo, no, pues yo soy feminista, pero mi vieja se cuadra cuando le tengo que, o sea, como que digo, ¿cómo que tu vieja, güey? ¿Cómo que, o sea, hasta en la manera ya de decir ciertas cosas, pues creo que se nota que hay un sector de la sociedad que no ha evolucionado mucho. Es como el clásico tío que te dice, no, mira, yo no tengo nada contra los gays, mijo, pero que no se anden besando en público, ¿no? Entonces te encuentras mucho con ese discurso que de verdad viene del siglo decimonónico, viene de una época, o sea, Miguel Hidalgo nos quería quitar lo colonizados y había ya Sor Juanas tratando de quitarnos lo machos y lo misóginos, pero pues ha sido muy difícil abrirnos la cabeza en ese sentido. Y bueno, pues la lucha sigue y la lucha seguirá, y siempre será un honor pues estar del lado para mí de las mujeres, porque yo también, aunque me ven machín y peludo, pues yo viví mucho, de mí, me pegaban mucho mis compañeros por ser un niño afeminado, por ser un niño sensible, por ser un niño que hablaba bajito y no gritaba y no pegaba. Entonces, pues yo fui criado por mujeres, las mujeres siempre me han dado cobijo, apoyo, ya no digamos mi madre que me da muchísimas cosas más toda la vida, y no puedo más que vivir solidario con su lucha, y además pues conozco esta opresión, porque también la viví al lado de mi madre, escuchando pues a personas que la atacaron durante su vida, que la minimizaron, que la redujeron, y creo que es la historia de muchos, y no podemos convertirnos en el monstruo, tenemos que estar del lado, pues, de nuestras mujeres. Claro, Horacio Franco, la música, esa música con la que crecemos y de repente estamos romantizando la violencia, de repente ciertas canciones que dicen, que hablan de
ahora sí que si no me cela y si no me, es porque no me quiere, si no me violenta de alguna manera. ¿Cómo tú que creciste con esta sensibilidad musical, cuáles melodías llegabas a cantar o tararear más pequeño que después descubriste como esta parte de la epístola que no eran, que eran bastante violentas? Mira, yo me divorcié de la música popular cuando empecé con la música clásica, pero me acuerdo que antes de esa época, mi mamá sobre todo, digo, yo también fui educado muy matriarcalmente, por fortuna en un sentido, pero con ciertos desequilibrios también entre lo patriarcal y lo matriarcal, ¿no? Y para mí el equilibrio justo de una educación es que los dos padres, ¿no? O sean padre y madre, o dos padres o dos madres, eduquen balanceadamente a un niño con cualquiera de los valores, ¿no? Entonces a mí en ese sentido, yo crecí con la música. Ah, caray. Ah, es la marcha, ¿no? Sí, yo creo que es la Que marcha oímos por ahí. ahorita es la marcha. Sí, o sea, yo crecí con las canciones de José José o de Los Panchos, del Hombre Despechado, por ejemplo. O sea, es que para mí eso no tiene... La música educa, ¿no? Obviamente, la música forma. Pero como yo me divorcié de la música popular a los 11 años que descubro la música clásica, ya no le seguí por ahí. Mi adolescencia estuvo influida más por Bach y Vivaldi y Chopin y Mozart que por José José después, ¿no? Que por las canciones azotadas de Rocío Dúrcal, por ejemplo, ya nunca más las oí ni de Juan Gabriel ni nada. Entonces yo soy un mal referente para eso. Pero como la música está educando también educa muchas otras cosas dependen evidentemente de los padres y de la educación aunque seas madre soltera, aunque seas padre soltero, aunque seas madre y padre o pareja homoparental o lo que quieras. Lo más importante de todo es que le inculques a los hijos los valores de la igualdad, los valores de la honestidad. Y por eso ahora voy a esto. Yo saco una conclusión muy triste, que no me dejarán mentir ustedes ni el público, que México sí es un país que carga con una estigmatización de educación muy allá, donde el machismo es universalmente o inconscientemente muy aceptado y donde la corrupción también es muy aceptada y es muy válida y es todavía hasta el día de hoy, aunque el presidente diga, sí, vamos, ya no hay corrupción, bueno, en sus esferas inmediatas, que espero que lo que dijo ayer Xochitl Gálvez en el Financiero no sea cierto, ¿no? Por la cuestión de la refinería de Dos Bocas, eso lo tendrá que aclarar el presidente, pero la cuestión aquí es que es muy importante que seamos conscientes de que no podemos seguir así como país, con una educación tan machista y tan donde la corrupción sea verdaderamente un modo de vida para lograr lo que quieres. Ya con eso, pues estoy describiendo mucho todo lo que me dolía hasta hace 6 años del pueblo mexicano y por lo cual decía yo, ya tenemos que cambiar de régimen. Qué bueno, bendito sea el día en que llegó el cambio de régimen, pero todavía nos falta mucho que aprender a los ciudadanos en cuanto a acciones. Otra vez, vuelvo a lo mismo, son acciones de nosotros, no son de los gobiernos, no son acciones. Lo que diga Palazuelos a mí me tiene sin cuidado, o sea, el pobre tipo, digo, finalmente, pues es que, ¿qué es lo que hace? ¿Quién es este señor? No, es lo que yo haga con las mujeres a las que admiro por haber parido, por haber tenido la valentía de estudiar una carrera, de haberse revelado, mujeres como mi suegra, la mamá de mi marido, que a los 37 años se puso a estudiar medicina, la primera mujer divorciada de su familia, con 3 hijos, se puso a estudiar medicina y se convirtió en una de las mejores geriatras de México. Esas mujeres, todas las que admiro con tanto ahínco y con tanto amor, tenerlas siempre como ejemplo y ponerlas como un gran ejemplo, no nada más por haber hecho lo que hicieron, sino por seguir y por haber educado a sus hijos y haber educado a sus familias de una manera totalmente congruente con que los hombres y las mujeres tenemos los mismos derechos, las mismas obligaciones y aquí no hay machismo. Nada más, eso es lo que tenemos que aprender los mexicanos. Bien. Ana Francis, ¿cuáles fueron las frases que en tu familia te resonaron? Y bueno, ahora eso ya casi parece entrevista. Te resonaron y te revelaste a esto no está bien. O sea, esto no me está gustando, esto es contra esto no puedo. Esas frases que nos dicen de niñas, a ver, calladita, te ves más bonita. Aquí aún habla una, Sí. los niños no existen.
en tu vida? ¿Cómo fue? ¿Cómo te formó? ¿Y de qué manera te ayudó a salir de eso? Fíjate que, bueno, primero que nada, estoy justamente en la orillita de Reforma, me voy a unir a mi contingente. Estoy aquí frente al Senado y por eso se escucha la marcha de fondo, porque sí, están pasando contingentes. Está increíble Em, que se nos infiltre la marcha en la mesa que del nos más allá. infiltra exacto, el audio. Fíjate que mi familia fue muy particular. Yo soy la quinta hija de 6 de una madre que fue como, pues como feminista familiar, si lo pudiera yo decir, es decir, una mujer que se rebeló de las desigualdades cotidianas sin nunca haber leído un libro de feminismo ni autonombrarse así, no se usaba en su generación, ni siquiera pudo divorciarse, no le permitió su propia cultura divorciarse de mi papá, que era un golpeador y un macho de sexta. Pero 5 hijas y entonces en un momento dado mi mamá se vio muy atormentada por el asunto económico porque mi papá no daba dinero, porque se iba con otras mujeres, etcétera, etcétera. Y entonces ella cocinaba muy rico, entonces empezó a vender comida, puso un changarrito y aquello creció, 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 creció. Y entonces ya grande puso su restaurancito a los 38 años y de ahí creció, 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 creció y se convirtió en una empresaria bien exitosa. Entonces, mi casa, como además yo fui la chiquis, pues a mí me tocó escuchar y ver pelear a mis hermanas y a mi madre en contra de mi papá por cualquier cantidad de cosas y en donde mi papá terminaba diciendo, pues aquí se hace lo que yo digo y se acabó. Y era muy absurdo porque era así de, ¿por qué, güey? Si somos 6 contra 1, ¿por qué gana esa voz? Pues, ¿no? Y mi mamá nos educó muy bien para no depender nunca de un hombre. Entonces, yo nunca pasé, o sea, yo soy independiente económicamente desde los 20 años. Nunca pasé como muchas mujeres de mi generación, bueno, nunca pasé por casarme con un hombre, ¿no? Lo cual ayuda un montón, pero nunca pasé como muchas mujeres de mi generación por haber sido, por haber estado casadas con un hombre y haber sido amas de casa, etcétera, y entonces que el dinero no dependiera de ellas. Yo siempre supe hacer eso conmigo. Eh, pero la independencia que mi mamá no logró fue la independencia amorosa, pues, ¿no? Ella nunca logró divorciarse de mi papá, nunca logró imaginarse a sí misma con un otro señor que con el señor con el que se había casado, independientemente de si le iba bien o no. Entonces, pues mis hermanas son aguerridas y fuertes y ellas también me terminaron de educar en ese sentido. Entonces, para mí fue muy claro desde muy chiquitita que algo estaba podrido en Dinamarca, que esa desigualdad no tenía ningún sentido. También me quedó muy claro que me iba a costar el doble. Eh, y eso a mí me parece que me marcó. Y una cosa curiosa de mi papá, que es que mi papá en los tiempos que estuvo presente, porque tuvo grandes temporadas de ausencia, pero en los tiempos que estuvo presente le daba por educarnos para que ningún señor nos fuera a manipular. Como por ejemplo, te voy a enseñar a que sepas beber, a que ningún hombre te emborrache. Te voy a enseñar a que sepas elegir restaurantes, a que sepas elegir la mesa del restaurante, a que sepas elegir paseos, a que sepas elegir tu carrera, a que sepas, para que ningún hombre te vaya a decir lo que tengas que hacer. Ese lado luminoso de mi papá que le hizo entender que el mundo era muy machín y que no quería que sus hijas sufrieran de ese machismo, aunque él era un machín que nos golpeaba, que golpeaba a mi mamá, etcétera, etcétera. Pero eso era muy locochón. Entonces, una de las cosas que tengo que aceptar que me regaló mi papá es que me enseñó a decidir, siempre. Nunca me ha costado trabajo decidir. No necesariamente decido bien, digamos, pero nunca me ha costado trabajo decidir. Y ese es un aprendizaje absolutamente masculino, pues, ¿no? Que tú tienes que decidir, punto. Y es un aprendizaje que a las mujeres generalmente nos cuesta mucho trabajo, porque la educación es a que dejes que alguien decida por ti. Y lo Claro. ves en las cosas, en elegir una cosa, un restaurante, una comida, etcétera. Lo que tú quieras, mi vida. Entonces, pues mi educación en ese sentido fue muy particular, pero desde muy chiquitita supe que esto era desigual y que era muy injusto, y con los años, pues alguien me arrimó un libro de feminismo, no fueron ninguna de mis hermanas, tampoco les tocó tenerlo cerca. Eh, ya como a los 20 años alguien me arrimó un libro de feminismo y desde ahí el resto es historia, ¿no?
Claro, sobre todo dicen, es el refrenda esta frase de los padres no traemos manual para ser papás. No. Fernando Rivera, ¿quién fue el personaje más feminista, la personaje, o sea, mujer o hombre, más feminista en tu familia? Ay, Híjole. bueno, hay diferentes, yo creo que ninguna de esas personas se asumía como feminista, ¿no? No. Porque mi familia, pues, mi abuela materna nació en Huetamo, Michoacán, tuvo que emigrar a Arcelia Guerrero por un tema, pues, muy, muy terrible, que muchas mujeres, tuvo que hacer su vida de nuevo en Arcelia Guerrero, donde, pues, se casa con ella teniendo 15 años con un hombre de 70 y tantos, don Prisciliano Calderón, que la, pues como que la adopta y con ella tiene a mi madre y a otros hermanos. Creo que mi abuela materna, Teodomira, ella de quien hablo, para mí es un ejemplo porque tuvo una vida realmente muy difícil y vivió mucha violencia y tuvo que casarse con un hombre que le llevaba 40 o 50 años. O sea, vivió una vida muy dura y para mí fue la abuela más amorosa y más divertida y me enseñó a cantar y me enseñó a reír. Sus hijos evidentemente no tienen el mismo recuerdo que tengo yo como nieto, pero es un ejemplo para mí vivo de lo que hoy llamamos resiliencia, ¿no? De la capacidad de pasaron quizás por encima de ella muchas veces, pero no le mataron el corazón, que era enorme y era brillante. Creo que mi madre es un ejemplo parecido. Es un ser que tuvo una vida muy difícil y de muchos contrastes y que logró sobreponerse a todo ello y que logró hacer una familia y hacer hijos sensibles a eso. Y yo no puedo dejar de ser el niño asustado al lado de mi madre diciéndole, vámonos, ¿no? Yo te ayudo, no tenemos que vivir esto, no tienes que soportar un insulto, no tienes que soportar violencia económica, no tienes que vivir lo que han vivido muchas de nuestras madres. Yo en días como hoy, viendo a todas mis compañeras saliendo a las calles a luchar, a exigir que no haya violencia, que se acaben los feminicidios, no puedo dejar de ser ese niño agarrado del brazo de mi madre diciéndole yo estoy contigo siempre. Y perdón, me puede un poco este asunto, pero sin duda no son feministas, pero mi abuela Teodomira y mi madre Aida son mis guías morales en esta vida. Maravilloso. Y bueno, somos parte de eso. Quiere, Ana Francis, tu micro. Sí, una intervención con esto que dice mi amigo Fernando, que es importante, que es que luego los niñitos sí lo saben. Los hombres no son culebras, porque sí, la educación de la masculinidad está bien jodida. Entonces, claro que hemos visto a un montón de niñitos, y me acuerdo de este libro de Lidia Cacho que se llama Ellos hablan, y me pasa educando a mi propio hijo, que lo saben. Y luego, puta, el nombre del patriarcado les hace un montón de daño, los obliga a hacer un montón de cosas, los obliga a pensar que si no son alfas, etcétera, 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 las cosas que ya sabemos, que si no violentan, que si no aplastan, que si no pasan por encima de las mujeres y de los otros hombres, entonces no son hombres. Pero pues creo que una de las formas más amorosas también hacia donde debe ir el feminismo es agarrar de la mano a esos niños chiquitos, que son nuestros compañeros, que son nuestros amigos, que son nuestras parejas. Y también agarrarlos de la mano, pues, ¿no? Es un güey. Pues claro que todos sabemos que eso no está bien, pues, ¿no? Que la violencia hacia nosotras no está bien, pues, ¿no? Pero es tremendo lo que le hace el machismo a todo mundo, ¿no? Claro, sin saberlo, mucho sin saberlo, y repitiendo esquemas. Horacio Franco, casi para cerrar, Sí. Horacio, ¿cuáles han sido las mujeres que te han influenciado, te han influido en tu vida y cuáles que reconocerles hoy? No,
mira, primero mi abuela materna enviudó en Chilapa, Guerrero, a finales de los 20 y los hermanos, típica conducta machista, los hermanos de mi abuelo quisieron casarla con algún otro hermano que quedaba vivo y mi abuela se fugó con 4 hijos, se fugó de Chilapa, se vino caminando a la Ciudad de México. Mi abuela no sabía ni leer ni escribir y aquí se puso a trabajar como sirvienta los primeros, bueno, todo el resto de su vida. Y mi mamá y mis tíos no pudieron estudiar nunca porque, pues, obviamente les quitaron todo su infancia sana en Chilapa, se vinieron para acá, ¿no? Su infancia con sus papás, pues mi abuela era una gran mujer que educó a sus hijos como pudo, ¿no? Como de la manera como pudo. Mi mamá trabajaba en casas también, mis tías también, tengo un tío que ya hace mucho que murió, que se hizo también un hombre muy divino, un hombre muy sensible, muy bueno, mi tío Pedro, ¿no? Pero vemos aquí una mujer que sola, muy jovencita, sola y totalmente desprovista de educación y más que de su fuerza de trabajo, pues sacó adelante a sus hijos, ¿no? ¿Cómo no va a influir eso? Y mi mamá también, que era una mujer que aprendió de ella esa manera de trabajar, esa manera de comportarse, esa manera de finalmente con sus desventajas también, porque obviamente no lo aprendieron de nadie más que de las experiencias con la vida, fueron teniendo hijos sin planearlos, etcétera, etcétera, todas mis tías y mi mamá también, y en un momento dado, obviamente, eres producto de eso que tienes que admirar por el hecho de las circunstancias y que en un momento dado puedes ayudar a corregir a otras mujeres a que finalmente con esas fuerzas de trabajo, con esas capacidades enormes que tienen, crean más en ellas mismas, ¿no? Porque mi abuela seguramente creyó en ella misma, pero no la educaron para eso. Ella tuvo que creer en ella misma para poder educar a sus hijos y mi mamá también. Mi mamá quería ser médico y una de sus grandes frustraciones fue que no lo pudo hacer por su entorno, porque no pudo terminar ni la primera, porque tuvo que trabajar para comer, ¿no? Entonces, obviamente ahí es donde dices, hay que darle a toda la niñez desprovista, a toda la gente pobre, primero los pobres, por el bien de todos, de veras, primero los pobres, ¿eh? En verdad, darle a toda esa gente la capacidad, a la gente desprovista de recursos económicos o de recursos de cualquier índole, a que verdaderamente salga adelante y sea feliz con una educación verdaderamente humanista. Gracias, gracias Horacio Franco. Fernando, todavía no nos vamos, cerramos ahorita transmisión para el canal 22, yo los abrazo enormemente, sus palabras, sus experiencias, donde nos estamos viendo todos, eso es maravilloso, abrirse a esto. Cerramos la transmisión para el canal 22 y nosotros vámonos al postrecito o a la reflexión final, primero. ¿Listo? Ahora sí, seguimos, supongo aquí. Ana Francis, ¿con qué cierras? Estás allá, ahora sí. Pues aquí veo pasar a los contingentes, a mi movimiento. ¿Con qué cierro? Que todavía nos faltan muchos años de gritar y de gritar y de gritar. Y de pintarrajear y de etcétera, de grafitear, etcétera. Porque hay mucho enojo, hay mucha furia. Y de todos modos, este es el movimiento que está cambiando el mundo. Este es el único movimiento que le apuesta, que no solicita que maten a ningún hombre, que solicita que los hombres no vayan a la escuela, que les corten nada de su cuerpo. Este es un movimiento de paz. Y es un movimiento que a lo que le apuesta es a cambiar el mundo, porque no está bien, porque es demasiado violento, demasiado extractivista, demasiado contaminador. Y cierro nada más con una anécdota que hablaba yo de mi hijo, que pues en la pandemia estuvo pues encerradito en casa como todos los demás. Es un tipo noble y así, pues, y apenas se abrió el mundo y volvió a socializar, etcétera. Y me acuerdo mucho de una conversación que me tocó escuchar ahí en la cocina con uno de sus amigos que le estaba explicando el amigo cómo había mujeres de primera y mujeres de segunda, es decir, mujeres que son tus novias y mujeres con las que solo coges. Cualquier cosa que esto signifique. Y a eso me refiero con el asunto de la socialización, pues, ¿no? Claro que después vinieron conversaciones de una servidora para con mi hijo, pero pues los niños quieren pertenecer,
no quieren no pertenecer, no quieren sentirse excluidos, pues, ¿no? Y ese es un reto cultural de todas las personas, pues, como vamos abrazando a todas las personas en sus distintas etapas de crecimiento. Y vuelvo al punto número 1 de la agenda feminista para lo que sigue, que es el sistema de cuidados, pero sobre todo que es la lógica del cuidado. Cómo pensamos que el Estado, la sociedad, etcétera, para lo que deben servir. Si para algo estamos en este mundo, si para algo le apostamos a vivir en sociedad, es para cuidarnos, ¿no? Con eso cierro. Muchas gracias. Gracias por tu reflexión. Fernando Rivera, ¿con qué cerramos? Bueno, pues con alegría después de ponernos un poco nostálgicos, intensos. Bueno, yo recomiendo, estamos viviendo un momento increíble de mujeres creativas saliendo al sol, saliendo a la calle, mostrando su discurso. Entonces yo hoy les quiero recomendar un menú de propuestas hechas por mujeres que me encantan. Si quieren ver una película, les recomiendo que vean la película Huesera de Michelle Garza Cervera, una gran directora que está resignificando el cine de horror y haciendo un cine de horror con una perspectiva feminista, con esta actriz genial que es Natalia Solián. En Huesera hace una exploración de esta presión que sienten las mujeres que van a ser madres, esta presión social que tienen por todos lados de cómo se deben de comportar, qué deben hacer, y lo lleva al terreno del terror y de la mística mexicana, y es genial. Si quieren leer un libro, no se pierdan la obra de la premio Nobel Annie Ernaux, esta escritora genial, y les recomiendo el libro El Acontecimiento, donde ahora que hemos hablado del derecho de las mujeres a decidir, pues es cuando ella cuenta cómo en los años 60, estudiando filología, quiere hacerse un aborto, practicarse un aborto, y en medio de sus amigos intelectuales no encuentra quien la pueda apoyar, y vive y narra una situación tremenda que se sigue viviendo hoy en día. Si quieren ir al teatro, vayan a ver La Tía Mariela, al Teatro Xola, con Montserrat Marañón y Conchi León, dos actrices extraordinarias que están haciendo dramaturgia. Bueno, Conchi, soy un fan absoluto de su trabajo. Y si quieren escuchar música, pues hay un montón de propuestas increíbles, pero nada más tres: Vivir Quintana, René Gust y Bárbara Riquelme, tres mujeres, por cierto, las tres totalmente feministas, seguro están ahora en la marcha. El coro El Palomar, por supuesto, que también hace cosas increíbles. Y bueno, no dejemos de leer esa otra versión del mundo que nos dan las mujeres, que se nos ha sido negada a toda la sociedad durante siglos. Es un gran momento en el que podemos leer mujeres, podemos escuchar música de mujeres, podemos ver cine hecho por mujeres, y tenemos un gran atraso en eso, así que bueno, adelante con eso. Y yo, si bien creo que hay muchos temas pendientes y muchos temas muy dolorosos en esta lucha, también me quedo con la celebración de las cosas bellas que me ha tocado ver a lo largo de la vida al lado de mis amigas, y estos pequeños logros que la verdad es que para nadie son pequeños en estos tiempos. Gracias, Fernando Rivera. Horacio Franco, ¿con qué cerramos? Pues bien, yo creo que este es un día como este, que no es de celebración de nada, es de conmemorar a las trabajadoras que fueron quemadas en Estados Unidos, y que es un día de reflexión más que nada, debe ser un día de reflexión sobre hacia dónde vamos como sociedad, qué queremos, no usar el feminismo como una palabra ni negativa, como mucha gente la usa, ¿no? Ni agresiva, ni para provecho político, sino usar el feminismo como lo que es realmente, que es la ponderación absoluta y necesaria de los derechos de todas las mujeres en este mundo, y no nada más en este país, porque me decían que yo hablaba mucho de México, sí, pero imagínense en los países musulmanes, o imagínense también en Europa, que hay un machismo tremendamente exacerbado también. Entonces, bueno, obviamente tenemos que reflexionar eso, ¿no? Y ya nada más, es un día de conmemoración y de veras de profunda, pero de veras profunda reflexión. Y pues los quiero invitar en la semana que entre, hoy no tengo todavía el póster, no lo pasé, pero voy a dirigir otra vez los conciertos de Brandenburgo en la Sala Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes el sábado 16 en la noche. Ya los mantendré informados a través de mis redes sociales. Están todos invitados, y pues muchas gracias a todos.
Gracias, gracias. Es un placer, como siempre, estar en esta mesa, la mesa del más allá. Gracias, Ana Francis Moore. Muchas gracias, los quiero, amigos. Gracias, gracias, Marta Olivia. Gracias, Horacio Franco. Un abrazote Bye, a los. Marta Olivia, muchas gracias. Muchos abrazos. Bonito fin Bye, de Fer. semana. Bye. Bye.